Bueno, hoy 30 de diciembre del año 2022 se cumplen 100 años de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Este fue, bajo mi punto de vista, el acontecimiento político más importante del siglo XX, incluso más que las guerras mundiales, y me atrevería a decir que incluso abarcaría uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente, contemporánea y moderna también, si se quiere. La creación de la Unión Soviética, lo primero que me gustaría decir es que se llevó a cabo dentro de unas circunstancias súper problemáticas que en otras circunstancias o que en otros contextos no hubieran posibilitado la creación de un país como este. Esas circunstancias o esas realidades materiales concretas fueron, uno, que la Rusia de la época era un régimen ultra atrasado, semifeudal, podríamos decir, el último país de la Europa del momento en, podríamos decir, recibir las ideas de la Ilustración y en entrar, digamos, en esa fase de liberalismo y de apertura a un mundo, digámosle, nuevo, sí, derivado de la Revolución Francesa y de las revoluciones burguesas de los años 1820, 30 y 48. Digamos que Rusia, ¿no?, todavía estaba estancada en ese régimen semifeudal del antiguo régimen que no había ni siquiera olido la industrialización a gran escala, ¿de acuerdo? Segundo, el tema de que Rusia entra en la Primera Guerra Mundial como un imperio que busca aprovechar por primera vez sus alianzas con Francia y Gran Bretaña para tratar de alguna manera, podríamos decir, sin faltar a la historiografía, pero podríamos decir así de manera un poco teórica, detener a la Alemania de Bismarck, que estaba empezando a ser bastante potente. Tercero, la propia revolución rusa que llevaría a cabo Lenin y sus secuaces en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, que hizo que evidentemente en el país se produjese una desestabilización propia de una revolución, como en todas las que ha habido en la historia. Y cuarto, una posterior guerra civil entre los revolucionarios y aquel ejército blanco compuesto ya no solo de zaristas o de aquellos que querían retornar al régimen que la revolución de octubre, la revolución bolchevique había tumbado, sino también por potencias extranjeras, agentes extranjeros y una serie de partidarios, digamos, de regular un poquito las tensiones de esa revolución bolchevique para que no se les fuese de las manos, entre comillas. Bien, dentro de estas cuatro situaciones, dentro de estas cuatro circunstancias políticas y geopolíticas, es cuando surge la URSS. Se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un 30 de diciembre del año 1922. Lo que voy a hacer en este vídeo va a ser brevemente resumir unos cuantos puntos, unos cuantos logros que nos ayuden a contextualizar por qué la Unión Soviética ha sido el país más importante de nuestra historia, ha sido el ejemplo más relevante que debemos tener en cuenta aquellos que queremos aspirar a un mundo mejor, y ha sido, pese a sus contradicciones y pese a sus 1000 errores, un faro de luz, literalmente, un faro de luz que nos tiene que servir como una utopía en la cual intentar reflejarnos lo máximo posible. Y lo digo sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de censura ni autocensura. La Unión Soviética consiguió que un país de campesinos totalmente analfabetos, en su gran mayoría, pasase a ser un país ultra industrializado que consiguió llegar al espacio antes que nadie. Lanzó su primer cohete espacial, el Sputnik. Envió al primer ser vivo de la historia al espacio, la perrita Laika. Envió al primer hombre de la historia al espacio, Yuri Gagarin.
y envió a la primera mujer de la historia al espacio, Valentina Tereshkova. Siguiente logro. Mediante la planificación de la economía y mediante la colectivización de las tierras llevada a cabo por Lenin, justo al inicio de la creación del Estado soviético, con todos sus problemas y con todas las dificultades y contradicciones internas de un proceso así, disparó de manera descomunal el PIB de los habitantes de la Unión Soviética de la época, tanto que, por ejemplo, la esperanza de vida de la gente llegó a aumentar en más de 30 años en un periodo tan corto de aproximadamente 30 o 40 años. Es decir, la gente pasó de vivir 40 años a vivir 70 años en 1980. Esto es un logro brutal, incontestable y difícil de eludir para aquellos que estén en contra de la Unión Soviética como entidad, digamos, política que sirve para hacer un contrapoder en el siglo XX en el mundo. Otras curiosidades, por ejemplo, la altura de la gente aumentó. La gente medía 1,60 m como media y de repente 1,80 m. Wow, ¿no? Derivado, evidentemente, ¿no?, de las mejoras en el campo. Siguientes logros: educación gratuita, culturización y alfabetización prácticamente total de una sociedad que era analfabeta, sistemas universitarios gratuitos al 100%, sanidad gratuita al 100%, vivienda gratuita o alquileres sociales irrisorios, no tener que pagar luz, no tener que pagar gas, no tener que pagar agua. Parece mentira, ¿verdad? Transporte público gratuito o semigratuito, dependiendo de la zona de la Unión. Condiciones laborales prácticamente inmejorables, inimaginables en lo que tenemos hoy en día. Jornadas laborales de 7 horas, incluso 6 o 4 para las profesiones más duras. Capacidad de obtener tu pensión completa con únicamente 20-25 años cotizados. 20-25 años cotizados. Sueldo íntegro en caso de que tu criatura tuviese una enfermedad. Podías alegar que tu bebé estaba enfermo o enferma y tú te podías quedar en casa cobrando tu sueldo íntegro. Guarderías gratuitas, por supuesto, relacionada con la conciliación familiar. Jubilación a los 60 años, llegando incluso a los 55 o 50 en las profesiones más duras como la minería, por ejemplo. Abolición durante grandísima cantidad de años del paro, literal. Y equiparación de los derechos del hombre y de la mujer en el mundo laboral. Cuidado. A todo esto, a todos estos logros internos, se le tiene que sumar que la Unión Soviética fue la responsable directa de que, no sé si hoy en día, pero de que los siguientes años a la Segunda Guerra Mundial, Europa se nazificase. Fue en el frente oriental, especialmente en la batalla de Stalingrado, la primera gran batalla de la Unión Soviética, en el que murieron el 70% de los efectivos del ejército nazi. El 70% de los nazis murieron combatiendo a la URSS. Y no estamos aquí para hacer alusión a batallitas ni hablar de guerras, ¿eh? Sabéis que eso es una de las cosas que más detesto, pero los datos son los datos. Y a los nazis no los venció Estados Unidos, por mucho que Hollywood nos venda no sé qué, no sé cuánto. A los nazis los vencieron la Unión Soviética. ¿Sí? Vale. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, que gran cantidad de las batallas, dicho sea de paso, tuvieron lugar en la Rusia de aquella época dentro de esta Unión Soviética, consiguió recuperar y reavivar la economía después de un conflicto tan desastroso como fue esta Segunda Guerra Mundial. Que le pregunten a Francia, que le pregunten a otros países en los que le pregunten a Alemania,
les pregunten a estos países en los que también tuvo lugar, también fueron campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, de qué manera se recuperaron. Además, y esto ya no es una cuestión, digamos, tan fáctica, no es una cuestión tan de datos puramente, la Unión Soviética se compuso como un contrapoder a ese capitalismo salvaje que estaba empezando a expandirse por el mundo y que después se confrontaría de manera muy evidente lo que se ha acostumbrado a llamar la Guerra Fría, aunque este término a mí todavía no me acaba de convencer. Ese contrapoder, ese contrapeso era la idea de un mundo mejor, la idea de un mundo distinto que al menos equilibrase un poquito las cosas en el tablero mundial. Más valor tiene la URSS todavía si analizamos lo que pasó cuando cayó. Si analizamos lo que pasó cuando se derribó el muro de Berlín y cuando la Unión Soviética se disolvió por culpa de aquellos que, bueno, lo que querían era tener una vida llena de lujos y lo que querían era, bueno, seguir, digamos, o volver a crear ese sistema o ese mundo basado en que unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen muy poco. La Rusia de la época, en cuanto a su PIB, cayó en picado. Fue un desastre total con la época de Boris Yeltsin. Eso sí, se crearon nuevos ricos. Moscú pasó a ser la ciudad del mundo con mayor cantidad de multimillonarios. Y la gente normal y corriente pues empezó a perder sus privilegios que había tenido la Unión Soviética y acabó esnifando pegamento en el metro y acabó con unas condiciones de vida deplorables que no fueron retomadas otra vez de manera muy paulatina y que todavía estamos en ese proceso hasta que no llegó Putin. Putin, que no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con la Unión Soviética y que era un oligarca más, pero que le ha intentado devolver a esa Rusia ese orgullo nacional, derivado, sí, de la reminiscencia pasada de lo que fue la URSS, ese grandísimo país que en muchos momentos se llegó a situar como la primera superpotencia mundial. No digamos ya Ucrania, no digamos ya las repúblicas del centro de Asia como Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, etc. Pero estos lugares ahora han pasado a ser países prácticamente tercermundistas cuando en la URSS eran potencias desarrolladas con una fuerte industria pesada sobre todo que hacía que su economía fuese prácticamente autosuficiente y ahora ya son, como he dicho antes, países que se podrían considerar mal llamados, pero se podrían considerar tercermundistas. Así que como conclusión, parece que lo que acabo de contar aquí es un cuento, parece que acabo de explicar una utopía, ¿no? Una utopía de un futuro que ojalá pudiese llegar a ser así, pero no es ninguna utopía, es la verdad, es un ejemplo, es un faro de lo que pasó en unos territorios concretos que nos son un poco ajenos, pero que en realidad, o que creemos que nos son un poco ajenos, pero que en realidad nos tocan bastante más de cerca de lo que pensamos. Sería impensable que en nuestro mundo hoy en día existiesen los estados del bienestar con toda la mierda que son, porque el neoliberalismo así se ha encargado de erosionarlo, pero sería impensable que alguien pudiese más o menos acceder a una sanidad gratuita o a una educación no gratuita, pero sí de unas ciertas condiciones sin la Unión Soviética. Sería impensable, por tanto, la huella de la Unión Soviética sigue estando muy presente y por eso se siguen gastando millones y millones y millones de euros y de dólares especialmente para contraponer esa idea, para que ese ejemplo no se vuelva a tomar. Porque, repito, lo que hace ese ejemplo es eliminar todo tipo de lujos para acabar con esa distinción de que unos poquitos tengan mucho y que unos muchos tengan prácticamente nada. Porque los poderosos y el poder así funciona, al menos en este capitalismo salvaje o en este capitalismo moderado que tenemos aquí en Europa. Así que es día de celebración, viva la Unión Soviética, con sus fallos y sus contradicciones, evidentemente los asumimos como revolucionarios, pero es el ejemplo que debemos tomar si queremos construir un mundo mejor. Besitos.